En mi cumpleaños, recibí un mensaje de mi abuelo muerto: feliz cumpleaños. Sigo vivo. Lo rastreé y lo encontré en un asilo. Te robaron todo, susurró. Esa noche, hice justicia. Y solo estaba empezando. Era mi cumpleaños número 27 y todo parecía normal. Me desperté en mi departamento chico, con el sol entrando por la ventana. Trabajo arreglando computadoras en una ciudad pequeña, una vida tranquila. Ese día esperaba algún mensaje de amigos, quizás un pastel de mi vecina Clara, que nunca olvida mi cumpleaños. Pero lo que pasó ese día me cambió la vida. Estaba tomando café y revisando mi teléfono cuando vi un mensaje de un número desconocido. Decía: feliz cumpleaños, pequeño. Sigo vivo, abuelo. Me quedé helado. Mi abuelo, Manuel, supuestamente murió hace 5 años. Yo tenía 22 y la noticia me destrozó. Era mi persona favorita, siempre pasaba los veranos en su casa, ayudándolo en el jardín y escuchando sus historias. Mis padres, Laura y Carlos, dijeron que tuvo un ataque al corazón y que quiso que lo cremaran. No hubo funeral, y yo estaba tan triste que no pregunté nada. Ese mensaje lo puso todo en duda. Intenté llamar al número, pero nadie contestó. Había llegado a las 3 de la mañana. ¿Quién eres? Mi abuelo murió, escribí. Minutos después, respondieron: no estoy muerto. Estoy en el asilo Sol de Mañana. Ven, no le digas a nadie. Mi corazón latía fuerte. El asilo quedaba a 1 hora, en un pueblo chico. No podía quedarme quieto. Llamé a mi mamá para tantear. Mamá, feliz cumpleaños a mí, dije, fingiendo estar relajado. Me felicito, pero sonó tensa. Oye, estaba pensando en el abuelo. Lo extraño. ¿Algo más que contar de su muerte? Silencio. Hijo, ya te dijimos. Fue rápido. No pienses en eso hoy, dijo y colgó. Su nerviosismo me dio mala espina. Agarré las llaves del coche y salí al asilo Sol de Mañana. Mientras manejaba, mi cabeza no paraba. ¿Y si era una trampa? Pero la esperanza de ver a mi abuelo me empujaba. Llegué al mediodía. El asilo era un edificio viejo pero limpio, con un jardín pequeño. La recepcionista, una señora amable, confirmó que Manuel García estaba allí. Está en la sala común. ¿Es familia? Soy su nieto, dije, con un nudo en el estómago. En la sala común había ancianos jugando cartas o mirando por la ventana. Lo vi en una silla de ruedas, más flaco, con el pelo blanco, pero sus ojos eran los mismos. Pequeño, susurró cuando me acerqué. Lo abracé, sin creerlo. Estaba vivo. No deberías estar aquí. Es peligroso, dijo, mirando alrededor. ¿Qué pasó, abuelo? Pregunté. Baja la voz. Tus padres fingieron mi muerte. Me encerraron aquí. Se quedaron con mi casa, mi dinero. La verdad está en mi escritorio, en un cajón con papeles. Me dijo que tenía problemas en el corazón y que no confiaba en los doctores del asilo. Ve por esos papeles, pero ten cuidado, insistió. Prometí volver y salí rápido, con la cabeza revuelta. Mis padres vivían en la casa de mi abuelo desde su muerte. Dijeron que era para cuidarla, pero ahora todo encajaba. La rabia me quemaba, pero necesitaba pruebas. Decidí ir a su casa esa misma tarde. Sabía que salían los sábados a hacer compras, así que era mi chance. Tenía una llave vieja que mi abuelo me dio hace años. Mientras manejaba a la casa, planeé todo. Entraría, buscaría los papeles y saldría sin dejar rastro. La casa estaba silenciosa cuando llegué. Usé la llave y entré rápido. El escritorio de mi abuelo estaba en su vieja oficina, lleno de polvo. Revisé los cajones y encontré una carpeta escondida detrás de unos libros. Adentro había documentos, un testamento donde mi abuelo me dejaba todo, recibos de transferencias bancarias a cuentas de mis padres y una carta firmada por un médico diciendo que mi abuelo estaba incapacitado para manejar sus bienes. Todo falso. Habían falsificado su muerte y lo encerraron para robarle. La rabia me hacía temblar, pero guardé los papeles en mi mochila y salí. No podía esperar. Quería enfrentar a mis padres, pero primero necesitaba a mi abuelo. Volví al asilo y hablé con la recepcionista. Quiero llevarlo a dar un paseo, dije. Ella dudó, pero tras revisar unos papeles, lo permitió. Ayudé a mi abuelo a subir al coche. Estaba débil, pero sus ojos brillaban. Vamos a verlos, le dije. Él asintió, apretando mi mano. Ten cuidado, pequeño. Son capaces de cualquier cosa. Manejé directo a la casa de mis padres. No les dije que iba, quería ver sus caras. Cuando llegué, estaban en el jardín, descargando compras. Estacioné y ayudé a mi abuelo a bajar. Cuando mis padres lo vieron, se quedaron pálidos. Mi mamá dejó caer una bolsa, y mi papá se quedó con la boca abierta. ¿Qué haces aquí?, balbuceó mi mamá. Mi papá intentó acercarse, pero mi abuelo levantó una mano.
No se acerquen, dijo, con la voz temblorosa pero firme. ¿Cómo pudieron?, dije, sin poder contenerme. Fingieron que murió, lo encerraron y se robaron todo. Saqué los papeles y se los mostré. Esto es prueba de todo. Testamento falso, transferencias, todo. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no era así, que todo fue un malentendido. Mi papá se puso rojo. No sabes de qué hablas, esto es una locura, gritó. Pero sus ojos los delataban. Estaban nerviosos, atrapados. Mi abuelo habló, con la voz quebrada. Me dejaron en ese lugar como si fuera basura. Mi propio hijo. Miro a mi papá, que bajó la cabeza. Y tú, Laura, sabías todo. Mi mamá sollozaba, pero no dijo nada coherente. Sabía que no tenían salida. Vamos a la policía, dije. Esto no se queda así. Mi papá intentó agarrarme del brazo, pero me solté. No me toques. Se acabó. Ayudé a mi abuelo a volver al coche. Estaba agotado, respirando con dificultad. Tranquilo, abuelo, ya casi terminamos, le dije. Él sonrió débilmente. Sabía que podía contar contigo, pequeño. Mientras manejaba a la estación de policía, sentí una mezcla de alivio y rabia. Tenía las pruebas, tenía a mi abuelo y estaba listo para demandarlos. Pero algo me decía que esto no sería fácil. Mis padres no se rendirían tan rápido, y mi abuelo estaba más frágil de lo que parecía. En la estación, entregué los papeles a un oficial que conocía de la ciudad. Le conté todo, el mensaje, el asilo, los documentos. Mi abuelo dio su versión, aunque hablarlo cansaba. El oficial dijo que parecía un caso claro de fraude y abuso, pero que necesitaban investigar. Nos pidió volver al día siguiente. Llevé a mi abuelo a mi departamento para que descansara. Estaba pálido, y me preocupó su corazón. Descansa, abuelo, vamos a ganar esto, le dije. Él asintió, pero sus ojos estaban tristes. Esa noche, no dormí mucho. Revisaba los papeles una y otra vez, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pensé en mis padres, en cómo me mintieron durante años. La casa, el dinero, todo era de mi abuelo, y me lo quitaron a mí también. Pero ahora tenía la verdad. Y con mi abuelo a mi lado, estaba listo para pelear. Sabía que demandarlo sería solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de mi abuelo tosiendo en el sofá. Me levanté rápido y lo encontré pálido, con la mano en el pecho. Abuelo, ¿estás bien?, pregunté, preocupado. Él sonrió débilmente. Solo estoy viejo, pequeño. Pero no me voy a rendir ahora. Le di agua y una de sus pastillas para el corazón que había traído del asilo. Me dijo que se sentía mejor, pero sus ojos estaban cansados. Sabía que el tiempo no estaba de nuestro lado. Desayunamos en silencio, solo pan y café. No quería presionarlo, pero necesitaba saber más. ¿Cómo pasó todo esto, abuelo? ¿Cómo te convencieron de ir al asilo? Él suspiró, mirando por la ventana. No me convencieron. Me engañaron. Tu papá dijo que era una revisión médica, que solo sería unos días. Luego firmaron papeles diciendo que no podía valerme por mí mismo. Cuando quise salir, ya era tarde. Me quitaron todo. Su voz temblaba, no de miedo, sino de rabia. Prometí que lo arreglaríamos. Llamé a Sofía, una amiga de la universidad que ahora era abogada. Le conté todo por teléfono, sin dar demasiados detalles por si alguien escuchaba. Esto suena serio, Diego, dijo. Si los documentos son legítimos, tienes un caso sólido. Pero va a ser feo. Tus padres no se quedarán de brazos cruzados. Quedamos en vernos en su oficina esa tarde. Antes de colgar, me advirtió, ten cuidado. Si hicieron esto, no sabes de qué más son capaces. Llevé a mi abuelo a la estación de policía, como nos pidieron. El oficial, un tipo serio llamado Martínez, revisó los papeles otra vez. Esto es grave, dijo. Hemos visto casos de abuso a ancianos, pero esto es otro nivel. Vamos a abrir una investigación,
pero necesitas un abogado para lo civil. Le hablé de Sofía, y él asintió. Buena idea. Manténganse en contacto y no hablen con sus padres sin alguien presente. Nos fuimos con la promesa de que nos llamarían pronto. En la oficina de Sofía, todo se puso más real. Ella era directa, con el cabello corto y una energía que intimidaba. Reviso los documentos con cuidado, tomando notas. El testamento es claro, dijo. Tu abuelo te dejó todo a ti, Diego. La carta del médico es falsa, no hay registros de esa clínica en la ciudad. Y las transferencias bancarias a tus padres son una bandera roja. Podemos demandar por fraude, robo y abuso. Pero va a ser una pelea larga. Mi abuelo, sentado a mi lado, apretó mi mano. Hazlo, pequeño. No dejes que se salgan con la suya. Sofía nos explicó el plan. Primero, presentaríamos una demanda civil para recuperar la casa y el dinero. Al mismo tiempo, la policía investigaría lo criminal. Pero había un problema, mis padres ya sabían que los habíamos descubierto. Podrían intentar destruir evidencia o incluso huir, dijo Sofía. Tenemos que movernos rápido. Le pedí que empezara ya, y ella prometió tener los papeles listos en un par de días. Esa noche, dejé a mi abuelo en mi departamento y fui a un cibercafé para investigar. No quería usar mi wifi por si mis padres tenían algún truco. Busqué sus nombres en redes, cuentas bancarias, cualquier cosa. Encontré un perfil viejo de mi papá donde subía fotos de la casa de mi abuelo, presumiendo nuestra nueva vida. Cada publicación me hacía hervir la sangre. También vi que mi mamá había estado buscando abogados en línea. Sabían que veníamos por ellos. Al día siguiente, las cosas se pusieron raras. Recibí un mensaje de mi papá: hijo, hablemos, todo fue un malentendido. Ven a la casa. No respondí, pero se lo mostré a Sofía. No vayas, dijo. Es una trampa para hacerte firmar algo o peor. En cambio, ella envió una notificación legal a mis padres, exigiendo que devolvieran la propiedad y el dinero. Esto los va a poner nerviosos, dijo. Esperemos a ver qué hacen. No tuvimos que esperar mucho. Esa tarde, mientras estaba con mi abuelo en el departamento, alguien tocó la puerta. Era mi mamá, sola, con los ojos rojos. Diego, por favor, déjame hablar, dijo. No quería dejarla entrar, pero mi abuelo insistió. Déjala, pequeño. Quiero oírla. La dejé pasar, pero me quedé cerca, listo para cualquier cosa. Manuel, lo siento, empezó, mirando a mi abuelo. No queríamos hacerte daño. Fue idea de Carlos. Dijo que era la única forma de salvar la casa. Mi abuelo la miró frío. Me encerraste como a un perro, Laura. Y le mentiste a mi nieto. Ella lloró, pero no me convenció. Mamá, encontré los papeles. Sé todo. Esto no se arregla con lágrimas, dije. Intento abrazarme, pero me aparto. Vete, nos vemos en la corte. Cuando se fue, mi abuelo estaba agotado. Lo ayudé a acostarse y le di sus pastillas. No confíes en ella, pequeño, murmuró. Nunca cambió. Me senté a su lado hasta que se durmió, pensando en cómo mi mamá siempre parecía la víctima, pero nunca hacía nada para arreglar las cosas. La rabia seguía ahí, pero ahora era más fría, más enfocada. Los días siguientes fueron una locura. Sofía presentó la demanda, y la policía llamó para decir que habían encontrado más pruebas. Habían rastreado las transferencias bancarias a una cuenta offshore que mi papá abrió justo después de la muerte de mi abuelo. También descubrieron que el médico que firmó la carta falsa ya no trabajaba en el país. Esto es grande, Diego, dijo Martínez. Podrían enfrentar cárcel, pero mis padres no se rindieron. Contrataron a un abogado caro, un tipo con traje caro que envió cartas diciendo que todo era un error administrativo. Intentaron culpar a mi abuelo, diciendo que estaba confundido por su enfermedad. Eso me enfureció. Mi abuelo podía estar débil, pero su mente estaba clara. Cada vez que hablaba con él, me contaba detalles de lo que pasó, y todo encajaba con los documentos. Una noche, mientras revisaba notas con Sofía, recibí una llamada del asilo. Era la recepcionista.
Diego, tu abuelo no está aquí. Alguien se lo llevó. Mi corazón se detuvo. Corrí al departamento, pero estaba vacío. La puerta no estaba forzada, pero había un papel en la mesa. Si quieres verlo, ven solo. ¿Sabes dónde? Era la letra de mi papá. Sabía que hablaba de la casa de mi abuelo. Llame a Sofía y a Martínez, pero no espere. Manejé a la casa, con la rabia y el miedo mezclándose. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré y encontré a mi abuelo sentado en el sofá, con mi papá a su lado. Mi mamá estaba en la esquina, mirando al suelo. Diego, tranquilo, dijo mi papá, levantando las manos. Solo queremos hablar. No hay nada que hablar, dije. Lo secuestraste, esto se acabó. Mi abuelo me miró, respirando con dificultad. Estoy bien, pequeño. Pero no los dejes ganar. Mi papá intentó explicarse, diciendo que solo quería proteger a mi abuelo. Pero sus mentiras ya no funcionaban. Llamé a Martínez desde mi teléfono, dejándolo en altavoz. Estoy en la casa. Vengan ahora, dije. Mis padres se pusieron pálidos. Mi mamá empezó a gritar que no quería ir a la cárcel, mientras mi papá intentaba calmarla. No les hice caso. Ayudé a mi abuelo a levantarse y lo saqué de ahí. La policía llegó minutos después y los arrestó por secuestro y obstrucción. Verlos esposados fue raro, pero no sentí pena. Habían cruzado todas las líneas. De vuelta en mi departamento, mi abuelo estaba agotado. Le di sus pastillas y lo hice descansar. Lo hiciste, pequeño, murmuró. Sabía que podías. Pero yo no sentía que había ganado. La demanda seguía, y mi abuelo estaba cada vez más débil. Sabía que su corazón no aguantaría mucho más. Pero estaba decidido. Iba a pelear hasta el final, por él, por la verdad, por todo lo que nos robaron. La mañana siguiente fue tensa. Sofía, mi abogada, llamó temprano. Diego, el juez quiere una audiencia preliminar mañana. Tus padres están tratando de retrasar todo, pero las pruebas son sólidas. Me sentí aliviado, pero nervioso. Mis padres siempre tenían un truco bajo la manga. Y hay más, dijo Sofía. La policía encontró correos entre tu papá y un abogado que planeaban sobornar a un testigo para decir que tu abuelo estaba loco. Eso no me sorprendió, pero me dio más rabia. No solo nos robaron, ahora querían ensuciar su nombre. Fui a despertar a mi abuelo para contarle, pero lo encontré sentado en el sofá, mirando una foto vieja de nosotros en su jardín. Era feliz ahí, pequeño, dijo, con la voz baja. Cuando todo esto termine, quiero volver. Le prometí que lo haría. La casa sería nuestra otra vez, y la arreglaríamos juntos. Pero en el fondo, temía que no llegara a verlo. Ese día, decidí llevarlo a dar un paseo corto para despejarlo. Fuimos a un parque cerca de mi edificio. El aire fresco le hizo bien, y por un momento, volvió a ser el abuelo fuerte que recordaba, contándome historias de cuando era joven y corría en el campo. Pero al volver, se cansó mucho. Tuve que ayudarlo a subir al departamento. Estoy bien, pequeño, dijo, pero su respiración era pesada. Le di una pastilla y lo dejé descansar. Esa noche, mientras revisaba notas para la audiencia, recibí un mensaje de un número desconocido, para si no quieres que le pase algo a tu abuelo. Mi corazón se aceleró. Llame a Martínez, el oficial, y le envié el mensaje. Es una amenaza clara, dijo. Voy a mandar una patrulla a tu edificio. No salgas. Desperté a mi abuelo y le conté, pero no quería asustarlo. No les tengo miedo, pequeño, dijo, con una chispa en los ojos. Ya no pueden hacerme nada. La patrulla llegó rápido, y Martínez en persona se presentó. Creemos que tus padres están detrás de esto, dijo. Están desesperados. Pero no te preocupes, los vamos a atrapar. Dejé a mi abuelo con un policía afuera del departamento y fui con Martínez a la estación para dar una declaración. Mientras hablaba, no podía dejar de pensar en mi abuelo, solo y frágil. Quería volver con él. Cuando regresé, todo se derrumbó. El policía de la puerta estaba hablando por radio, con la cara seria.
Entré corriendo y encontré a mi abuelo en el sofá, inmóvil, con los ojos cerrados. Abuelo, grité, que el policía llamó a una ambulancia, pero yo ya sabía que era tarde. Sus manos estaban frías. El médico que llegó confirmó lo que temía, un paro cardíaco. Mi abuelo se fue, sin aviso, sin despedida, me quedé ahí, sentado junto a él, con la cabeza vacía. La rabia, el dolor, todo se mezcló en un nudo que no podía deshacer. El policía intentó consolarme, pero no escuché. Solo pensaba en cómo mi abuelo murió peleando, sin rendirse. Y ahora me tocaba a mí terminar lo que empezamos. Al día siguiente, fui a la audiencia con Sofía, con los ojos hinchados pero la cabeza clara. Mis padres estaban ahí, con su abogado Caro, actuando como si no hubieran hecho nada. Cuando los vi, algo se rompió en mí. Mi abuelo murió por su culpa, dije, interrumpiendo al juez. Sofía intentó calmarme, pero no podía parar. Lo encerraron, lo robaron y ahora está muerto. No merecen nada. El juez pidió orden, pero mis padres no me miraron a los ojos. Sabían que era verdad, la audiencia fue rápida. Las pruebas eran demasiadas, los documentos falsos, las transferencias bancarias, los correos que la policía encontró. El juez ordenó que la casa y el dinero volvieran a mí, según el testamento de mi abuelo. También dijo que el caso criminal seguiría, y mis padres enfrentarían cargos por fraude, abuso y hasta homicidio imprudencial por el estrés que causaron. No sentí alegría, solo un vacío frío. Esa noche, fui a la casa de mi abuelo. Caminé por el jardín, toqué los árboles que plantamos juntos. Todo me lo recordaba. Encontré una caja vieja en su cuarto, con cartas que me escribió cuando era niño. En una, decía, siempre pelea por lo que es justo, pequeño. Nunca dejes que te quiten lo que amas. Lloré por primera vez desde su muerte, pero no era solo tristeza. Era fuerza. La policía atrapó a mis padres una semana después, escondidos en un pueblo cercano. El juicio criminal fue duro. Su abogado intentó culpar a mi abuelo, diciendo que estaba confundido por su enfermedad. Pero los correos, las transferencias y mi testimonio lo hundieron. Mi papá se llevó 8 años en la cárcel, mi mamá, 6. Cuando los condenaron, no sentí nada. Habían dejado de ser mi familia hacía mucho. Con el dinero de mi abuelo, arreglé la casa. Convertí el jardín en un parque comunitario, con un letrero que decía, en memoria de Manuel García, un hombre que nunca se rindió. Los niños del pueblo jugaban ahí, y cada risa me hacía sentir que él estaba conmigo. Guardé sus cosas en una habitación especial, con sus fotos y sus cartas. Era mi forma de mantenerlo vivo. A veces, recibía cartas de mis padres desde la cárcel, pidiendo perdón. Las quemaba sin leerlas. No había nada que decir. Ellos eligieron su camino, y yo el mío. Mi vida volvió a ser tranquila, arreglando computadoras, pero ahora tenía un propósito. Cada día, trabajaba para honrar a mi abuelo, para que su nombre nunca se olvidara. En las noches claras, miraba las estrellas y pensaba en él. No hubo despedida, pero no la necesitaba. Su fuerza, su risa, su pequeño, todo vivía en mí. Hice justicia, no solo por él, sino por los dos. Y eso era suficiente.